Meditacionesdiarias.com. Hola amiguitos, bienvenidos a meditacionesdiarias.com. Te saluda José Luis Rodríguez desde la comunidad del Tigre, Honduras. Y hoy compartiré contigo la lección de menores número 3 que se titula Sorpresa del amanecer. Te invito a que leas Lucas capítulo 24 versículo 1 al 11, Juan capítulo 20 versículo 1 al 9, Marcos capítulo 16 versículos 1 al 8. El deseo de toda la gente capítulo 80. Creencias fundamentales 11, 9 y 14. ¿Alguna vez te has puesto a llorar en la cama por la noche y a la mañana siguiente te despertaste contento como si nada hubiera pasado? Cuando estaba finalizando el día en que Jesús fue crucificado, una densa oscuridad rodeó la cruz de la que colgaba Jesús. Los sacerdotes y la multitud dejaron entonces de burlarse de él. Lo oyeron decir, todo está cumplido. Puedes leerlo en Juan capítulo 19 versículo 30. Y también oyeron a un centurión romano que dijo, de veras, este era el Hijo de Dios. Puedes leerlo en Mateo capítulo 27 versículo 54. Mucha gente se sintió culpable y los discípulos sintieron que sus grandes esperanzas se habían esfumado. Con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Puedes leerlo en El deseo de toda la gente, capítulo 80, página 727. Al igual que durante la creación, el Hijo de Dios descansó el séptimo día después de haber logrado nuestra salvación. Jesús es nuestra esperanza para el futuro, es nuestro Creador, nuestro Redentor y el Rey que pronto volverá a buscarnos. Venció el pecado y la muerte y nos compró con su propia sangre. Gracias a Él hemos sido adoptados en la familia de Dios y restaurados a su imagen. Durante las horas de aquel sábado, mucha gente no pudo dormir. Se dedicaron a estudiar las profecías para comprender el significado de lo que acababan de ver. Algunos buscaban evidencias de que Jesús no era el Mesías, pero muchos creyentes encontraron consuelo en los pasajes de las Escrituras que señalaban a Jesús como el Mesías. Se convencieron de que la profecía se había cumplido y de que el hombre que acababa de ser crucificado era el Hijo de Dios. Como nunca antes, la atención de la gente se dirigió hacia Jesús, que para entonces descansaba en una tumba. Era el fin de la semana de la Pascua y miles de judíos se encontraban en Jerusalén. Muchos llevaron a sus enfermos al templo para ver a Jesús, al gran médico, pero fueron expulsados del templo. Pronto se difundió por todas las partes la noticia del juicio, la crucifixión y la muerte de Jesús. La gente leía las Escrituras y preguntaba a los sacerdotes para intentar comprender lo que había sucedido. Los dirigentes religiosos de la época no podían explicar las profecías del Mesías que señalaban a su muerte y sufrimiento. Muchas personas que buscaban la verdad de corazón estaban convencidas de que en Jesús se había cumplido las profecías que señalaban al Mesías. Los sacerdotes temían que Jesús resucitara a los muertos, tal como había dicho que sucedería y tal como anunciaban las profecías. Por eso Pilato permitió que colocaran una guardia delante de la tumba de Jesús. Además pusieron una gran piedra en la entrada del sepulcro, para asegurarse de que Jesús no pudiera salir. La piedra estaba sellada con el sello de Roma. Se tomaron todas las precauciones para asegurarse de que Jesús permaneciera dentro de aquella tumba. Sin embargo, el primer día de la semana, justo antes del amanecer, hubo un terremoto. Un ángel apareció ante la tumba, rodeada de la gloria de Dios, y le dijo a Jesús que saliera de ella por orden de Dios. La muerte no pudo mantener a Jesús en su posición, porque Él nunca había pecado. Él es la resurrección y la vida. Después de que el ángel quitó la piedra que tapaba el sepulcro, Jesús, el príncipe del universo, se levantó y salió de la tumba. Las huestes de ángeles que rodeaban el sepulcro se inclinaron para adorar al rey. Los soldados que presenciaron la escena se desmayaron. Cuando se desvaneció la gloria del cielo, los soldados salieron corriendo a la ciudad para avisar a todo el mundo lo que acababa de suceder. Los sacerdotes y los ancianos dieron grandes cantidades de dinero para que los soldados mintieran y dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de la tumba, mientras los guardias dormían. Lo puedes leer en Mateo capítulo 28, versículos 12 y 13. Pero era imposible ocultar la verdad,
pues junto con Jesús habían resucitado muchas otras personas también, que daban testimonio de la resurrección de Cristo. Lo puedes leer en Isaías capítulo 26, versículo 19. El domingo muy temprano, las mujeres que habían seguido a Jesús se acercaron a la tumba. Un ángel las saludó y les dijo que Jesús había resucitado. Tras oír el testimonio de aquellas mujeres, Juan salió corriendo hacia el sepulcro y pudo comprobar por sí mismo que estaba vacío. Creyó así que su Salvador había resucitado. Lo puedes leer en Juan capítulo 20, versículo 8. La primera persona que vio a Jesús tras la resurrección fue María Magdalena. Como estaba llorando tanto, no pudo reconocer al maestro, pero cuando él la llamó por su nombre, se dio cuenta que era Jesús y lo adoró. La resurrección de Jesús es una promesa de esperanza para nosotros. Es un anticipo a la resurrección de los salvados, cuando Cristo regrese por segunda vez. Esta esperanza nos da gozo y nos hace tener fe en Él. Cuando Jesús resucitó, algunos muertos resucitaron también con Él. Así sucederá en la segunda venida. Él llamará a los muertos justos a la vida eterna. Lo puedes leer en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. ¿Cómo podemos obtener la salvación que Jesús nos ofreció con su sacrificio? La respuesta la encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 6 al 9. Y nos dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores que lo crucificarían, y el tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Podemos compartir nuestra esperanza de vida eterna porque Jesús resucitó. Gracias por acompañarnos y te invito para que sintonices diariamente a Radio Joven Adventista en www.jovenadventista.com y recuerda compartir este material en tus redes sociales con los siguientes hashtags: #Lección de Menores, #Radio Joven Adventista y #Meditaciones Diarias. Bendiciones, que tengan un feliz sábado. Gracias por acompañarnos en meditacionesdiarias.com.